Sábado 11 de mayo. Llegamos, hermanos, al segundo fin de semana ya de este mes de mayo, y es una bendición y un privilegio, una vez más, el compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 16, versículos del 23 al 28. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En los últimos días hemos estado dando lectura al capítulo 16 de San Juan, capítulo en el cual el Señor ha estado hablando de las ventajas que los discípulos recibirían en que Él se vaya, pues claramente les ha dicho que al irse de junto al Padre enviará al Espíritu Santo. Ya hemos mencionado algunas ventajas, como cuando el Señor ha dicho que el Espíritu Santo nos guiará hacia la verdad plena, que el Espíritu Santo será nuestro consolador, que el Espíritu Santo nos recordará todas sus enseñanzas y muchas más. Ha dicho el Señor que es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, el que nos guía, ¿verdad?, el que nos lleva a los pies de Cristo, etc. Hoy encontramos otros dos elementos que en realidad son los últimos que el Señor va a presentar en este capítulo. Hoy el Señor les dice: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. De entrada, hermanos, el Señor está dando por sentado que nosotros oramos, ¿verdad? Y eso pues es muy importante, porque el Señor está hablando de que cuanto nosotros le pidamos al Padre, sabemos que la oración no solamente es pedir, ¿verdad? Pero pues uno de los elementos que nosotros practicamos en la oración es la oración de petición. Es hermoso cuando le pedimos a Dios con fe, pues es ahí donde el Señor va a obrar, ¿verdad? Es ahí donde el Señor responde, donde el Señor se glorifica. Pero a partir de la venida del Espíritu Santo, los discípulos podían orar, ahora ya no solamente pidiéndole al Señor que escuchara sus súplicas, sino que podían también, y es lo que el Señor enseña hoy, que podían orar en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué es orar en el nombre de Jesús? Pues esa era ya una ventaja para ellos, que dicho sea de paso también es una ventaja para nosotros. Pues hoy, al igual que el Señor les dice a los discípulos, también nosotros podemos, hermanos, orar en el nombre de Jesús. Podemos acercarnos al Padre orando y pidiendo en el nombre de Jesús. Pero debemos de tener cuidado, pues pueden haber personas, fíjese, que piensan que pedir algo en el nombre de Jesús es simplemente, ¿verdad?, cuando las personas hacen su oración, hacen su petición, y habiéndola hecho, ¿verdad?, habiendo presentado al Señor, pues
todas las necesidades, las súplicas, las intenciones de oración, las personas rematan esa oración diciendo: y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Muchos piensan que así es, o muchos piensan que así se debe de hacer. Pues ellos pueden pensar, o piensan más bien, que con solo decir en el nombre de Jesús, ya el Señor pues va a responder. Pero quiero recordarle que orar en el nombre de Jesús, eso es más profundo. Porque, hermanos, orar en el nombre de Jesús no solamente es una frase, fíjese, no solamente es agregar ahí en el nombre de Jesús a la oración, sino más bien es con lo que somos en Cristo después de su resurrección. Oiga, esto es importante, pues recuerde que cuando el Espíritu Santo se derramó allá en Pentecostés, ¿verdad? Fue ahí donde los discípulos comenzaron a hacer iglesia. Pues recordemos que durante el tiempo en que el Señor anduvo con sus discípulos, ellos nunca fueron iglesia. O sea, la iglesia no había comenzado, pues se inició después del derramamiento del Espíritu Santo en la celebración de Pentecostés, que muy pronto nosotros estaremos celebrando. De hecho, recordemos que el Señor Jesús habló de la iglesia, ¿verdad? Ya en Mateo capítulo 16, pero habló de la iglesia como algo del futuro, cuando Él dijo: edificaré mi iglesia, o sea, pensando o presentando la iglesia como un proyecto que venía por delante, pero que en ese momento todavía no estaba terminado. O sea, ahí es donde el Señor, pero ya estaba en los planes de Dios, la edificación de la iglesia. Ahora, le recuerdo también que iglesia, hermanos, no es el edificio, no es el templo. Hay veces, hay personas que cuando dicen voy para la iglesia, ellos piensan en el templo, piensan en el local, ¿verdad? En el edificio. ¿Qué le digo? No necesariamente es un templo, porque usted se puede reunir en una casa, ¿verdad? Las casas de oración, por ejemplo, las pequeñas comunidades. ¿Cómo se reúnen? En casas. En casas, y ahí está el Señor, claro que ahí está, y ellos son iglesia, claro que son iglesia. Entonces, usted se puede reunir en casas, mire, se puede reunir en el parque, de verdad, de la colonia, en algún jardín, pues, y si ahí hay 2 o más hermanos verdaderamente con fe, ahí está el Señor, porque ahí está la iglesia. O sea, la iglesia, hermanos, entonces es la reunión de los creyentes. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es verdaderamente ese cuerpo de Cristo caminando, obviamente con Cristo en la cabeza. Pero eso ya tiene un sentido bíblico, fíjese. Porque otro elemento es que cuando vamos o cuando vemos nosotros bíblicamente el término iglesia, no solo se refiere a los creyentes, sino también a todos los creyentes salvados, o sea, aquellos que ya murieron o aquellos que ya ahora pues están en la iglesia, pero que ya están en ese proceso de cambio, ¿verdad? De conversión, y que ya lo han superado. Les puedo presentar un ejemplo. Los apóstoles, por ejemplo, ya murieron, pero ellos son parte de la iglesia. O sea, cuando nosotros hablamos de el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ¿verdad? Juan, Santiago, Andrés, Tomás, Felipe, Bartolomé, Mateo, etcétera. Cuando hablamos de ellos no decimos el finado Pablo o el finado Pedro, ¿verdad?
o no lo recordamos diciendo, ay, el Pedrito, que Dios en gloria lo tenga. No, ¿por qué razón? Porque reconocemos que ellos están en gloria. ¿Pero por qué? Porque sabemos que ellos son iglesia. Entonces, si decíamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es aquí donde los que ya murieron también son cuerpo de Cristo. Y los que aún vivimos y hemos creído, también somos cuerpo de Cristo. Pero oiga, también somos iglesia, ¿verdad? El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, desarrolla este tema, cuando dice que así como el cuerpo tiene muchos miembros, así es la iglesia, ¿verdad? Igual, unos son ojo, mano, pie, y igual sucede en la iglesia. Todos formamos el cuerpo de Cristo. Y cuando la iglesia se une y se reúne por el Espíritu Santo, es ahí donde Jesús viene y se convierte en la cabeza de ese cuerpo. Pero recuerde, un cuerpo es un organismo vivo que tiene una interrelación entre todos sus miembros. Por eso la iglesia no solo es el conjunto de personas, es el cuerpo de Cristo unido por el Espíritu de Dios. Es el cuerpo de Cristo unido a través del Espíritu Santo y de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué significa pedir en el nombre de Jesús? Significa que es pedir como cuerpo de Cristo. Significa que es pedir no por necesidades personales, o más bien decir por caprichos personales. No, significa que es pedir verdaderamente como cuerpo de Cristo. Recuerde, mire, al ser bautizados, nosotros formamos parte de la iglesia del Señor. Y al formar parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Pero es ahí donde recibimos el Espíritu Santo. Y al orar, el Padre nos responde porque como cuerpo somos Jesús, somos su cuerpo. O sea, en ese momento es ahí donde estamos pidiendo no a título personal, sino que el Señor Jesús es el que se toma, por decir así, esa petición, ¿verdad? Vea que lo dice aquel Señor, dice, les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. Oiga, en aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. O sea, el Señor aquí, ahora Él está diciendo que es en su nombre que estamos pidiendo, pero pedir ahora en el nombre de Jesús es como que Jesús mismo esté pidiendo por mí. O sea, es como que verdaderamente el Señor sea Él el que ahora le pida al Padre por mí. Y aun cuando no digamos la frase, fíjese, porque eso es importante, ¿no? Cuando estamos en esa condición, en esa comunión, cuando estamos en esa obediencia a Cristo, mire hermano, usted puede orar y tal vez a usted se le olvidó decir la frase y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, ¿verdad? Probablemente a usted se le olvidó decir esa frase, pero aunque no la haya dicho, lo recibiremos. ¿Por qué? Porque así lo ha dicho el Señor, ¿verdad? Porque Él ha dicho que todo lo que pidamos al Padre en su nombre se nos concederá. Dice, hasta ahora no han pedido nada. En mi nombre pidan y recibirán para que su alegría sea completa. ¿Por qué no habíamos pedido nada? Pues porque ellos no sabían que tenían también esa herramienta, que tenían la herramienta del nombre de Jesús para pedirle al Padre. Y ahora, hermanos,
Eso es hermoso. Porque cuántas veces usted, tal vez alguien le ha dicho, mire, vaya a tal lugar y dígale que yo lo mando. Dígale que yo suplico que le traten bien y que le ayuden en este favor, por poner un ejemplo. Y nosotros vamos confiados, ¿verdad? Porque reconocemos que quien nos ha enviado probablemente, pues, como decimos nosotros, tiene cuello en ese lugar. Esa persona, pues, es de respeto en ese lugar. Querido hermano, si eso sentimos cuando una persona importante nos encomienda una labor, ¿cuánto más cuando Cristo nos envía? ¿Cuánto más cuando es el Señor Jesús el que nos dice, pidan, pidan, que yo voy a responder? Por eso, creo que acá entonces se nos presentan dos enseñanzas fabulosas. La primera, hermanos, nos es necesario a nosotros congregarnos, porque solo cuando nos congregamos somos iglesia. Y cuando somos iglesia podemos pedir lo que necesitemos y el Señor se compromete a responder. Pero luego la segunda petición, ¿verdad? Que es la enseñanza a la oración. El hecho de que nosotros podamos orar pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole y poniéndole al Señor nuestras necesidades, nuestras súplicas, podamos orar para que sea el Señor el que responda a esas peticiones que estamos presentando, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús, por supuesto, que el Señor va a obrar. ¿Sabe usted que el nombre de Jesús es una de las herramientas poderosísimas que el Señor nos ha dejado, su nombre? Esto porque sabemos que el nombre le da la personalidad al ser. O sea, que ante el nombre de Cristo, como dice el libro de los Hechos, toda rodilla debe de doblarse, toda lengua debe de profesar y todo corazón debe de creer que Cristo es el Hijo de Dios. Por eso, queridos hermanos, verdaderamente le animo para que oremos pidiendo al Señor misericordia, ya que nos ha dado esa herramienta del nombre de Jesús. Hoy es cuando podemos también interceder y pedir a Dios que obre en la necesidad de cada uno de nosotros. Por eso, en este hermoso día, que sea Dios bendiciendo su vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.